Tienes mucha prisa, entonces, le dijo un día Fix, para llegar a Hong Kong. Una gran prisa. El señor Fogg, supongo, está ansioso por coger el vapor para Yokohama. Terriblemente ansioso. ¿Crees en este viaje alrededor del mundo, entonces? Absolutamente. No es así, señor Fix. Y, no me creo ni una palabra. Eres un perro astuto, dijo Picaporte, guiñándole un ojo. Esta expresión inquietó a Fix, sin que supiera por qué. ¿Había adivinado el francés su verdadero propósito? No sabía qué pensar, pero ¿cómo podía descubrir Picaporte que era un detective? Sin embargo, al hablar como lo hizo, el hombre evidentemente quiso decir más de lo que expresó. Al día siguiente, Picaporte fue aún más lejos, no pudo contener su lengua. Señor Fix, dijo, en tono de broma, tendremos la mala suerte de perderle cuando lleguemos a Hong Kong. ¿Por qué? Respondió Fix, un poco avergonzado, no lo sé, tal vez. Ah, si usted siguiera con nosotros. Un agente de la compañía peninsular, ya sabes, no puede detenerse en el camino. Solo ibas a Bombay, y aquí estás en China. América no está lejos, y de América a Europa solo hay un paso. Fix miró atentamente a su compañero, cuyo semblante era lo más sereno posible, y se rió con él. Pero Picaporte se empeñó en reñirle preguntándole si ganaba mucho con su actual ocupación. Sí y no, respondió Fix, hay buena y mala suerte en estas cosas. Pero debéis comprender que no viajo por mi cuenta. Oh, estoy muy seguro de ello, gritó Picaporte, riendo a carcajadas. Fix, bastante desconcertado, descendió a su camarote y se entregó a sus reflexiones. Era evidente que se sospechaba de él, de una manera u otra, el francés había descubierto que era detective. Pero, ¿se lo había dicho a su amo? ¿Qué papel estaba jugando en todo esto? ¿Era cómplice o no? ¿Se había acabado el juego? Fix pasó varias horas dándole vueltas a estas cosas en su mente, pensando a veces que todo estaba perdido, persuadiéndose luego de que Fogg ignoraba su presencia, y luego indeciso sobre qué curso era mejor tomar. Sin embargo, conservó su frialdad de espíritu, y al fin resolvió tratar claramente con Picaporte. Si no encontraba factible detener a Fogg en Hong Kong, y si Fogg se preparaba para abandonar aquel último punto de apoyo del territorio inglés, él, Fix, se lo diría todo a Picaporte. O bien el criado era el cómplice de su amo, y en este caso el amo conocía sus operaciones, y debería fracasar. O bien el criado no sabía nada del robo, y entonces su interés sería abandonar al ladrón. Tal era la situación entre Fix y Passepartout. Mientras tanto, Phileas Fogg se movía por encima de ellos con la más majestuosa e inconsciente indiferencia. Pasaba metódicamente en su órbita alrededor del mundo, sin tener en cuenta las estrellas menores que gravitaban a su alrededor. Sin embargo, había cerca lo que los astrónomos llamarían una estrella perturbadora, que podría haber producido una agitación en el corazón de este caballero. Pero no, los encantos de Aouda no actuaron, para gran sorpresa de Passepartout, y las perturbaciones, de haber existido, habrían sido más difíciles de calcular que las de Urano, que condujeron al descubrimiento de Neptuno. Cada día era una maravilla mayor para Picaporte, que leía en los ojos de Aouda la profundidad de su gratitud hacia su amo. Phileas Fogg, aunque valiente y galante, debía ser, pensó, bastante desalmado. En cuanto al sentimiento que este viaje podía haber despertado en él, era evidente que no había rastro de tal cosa, mientras que el pobre Picaporte vivía en perpetuos ensueños. Un día estaba apoyado en la barandilla de la sala de máquinas, y observaba el motor cuando un repentino cabeceo del vapor sacó el tornillo del agua. El vapor salió silbando de las válvulas, lo que indignó a Picaporte. Las válvulas no están suficientemente cargadas, exclamó. No vamos a ir. Oh, estos ingleses. Si fuera una embarcación americana, tal vez tendríamos que explotar, pero en todo caso deberíamos ir más rápido. Capítulo 18. En el que Phileas Fogg, Passepartout y Fix se ocupan cada uno de sus asuntos. El tiempo fue malo durante los últimos días del viaje. El viento, que se obstinaba en permanecer en el noroeste, soplaba un vendaval y retrasaba al vapor. El Rangoon se balanceaba fuertemente y los pasajeros se impacientaban ante las largas y monstruosas olas que el viento levantaba a su paso. El 3 de noviembre se desató una especie de tempestad, la borrasca golpeó el barco con furia y las olas se elevaron. El Rangoon arriostró todas sus velas, e incluso la jarcia resultó ser demasiado, silbando y temblando en medio de la borrasca. El vapor se vio obligado a avanzar lentamente, y el capitán calculó que llegaría a Hong Kong con 20 horas de retraso, y más si la tormenta duraba. Phileas Fogg contemplaba el tempestuoso mar, que parecía luchar especialmente por retrasarle, con su habitual tranquilidad. No cambió su semblante ni un instante, aunque un retraso de 20 horas, al hacerle llegar demasiado tarde al barco de Yokohama, le haría perder casi inevitablemente la apuesta. Pero este hombre de nervios no manifestaba ni impaciencia ni fastidio.
Parecía como si la tormenta formara parte de su programa y estuviera prevista. Auda se asombró al encontrarlo tan tranquilo como desde la primera vez que lo vio. Fix no miraba el estado de las cosas bajo la misma luz. La tormenta le complacía enormemente. Su satisfacción habría sido completa si el Rangoon se hubiera visto obligado a retirarse ante la violencia del viento y de las olas. Cada retraso le llenaba de esperanza, pues cada vez era más probable que Fogg se viera obligado a permanecer algunos días en Hong Kong, y ahora los propios cielos se convertían en sus aliados, con las ráfagas y las borrascas. No importaba que le hicieran marearse, pues no le importaba este inconveniente, y mientras su cuerpo se retorcía bajo sus efectos, su espíritu rebosaba de esperanzada exultación. Passepartout estaba enfurecido por el mal tiempo. Todo había ido tan bien hasta ahora. La tierra y el mar parecían estar al servicio de su amo. Los vapores y los ferrocarriles le obedecían. El viento y el vapor se unían para acelerar su viaje. ¿Había llegado la hora de la adversidad? Picaporte estaba tan excitado como si las 20.000 libras fueran a salir de su propio bolsillo. La tormenta le exasperaba, el vendaval le enfurecía y ansiaba azotar al obstinado mar para que le obedeciera. Pobre hombre. Fix le ocultó cuidadosamente su propia satisfacción, pues, de haberla traicionado, Picaporte apenas habría podido contenerse de la violencia personal. Picaporte permaneció en cubierta todo el tiempo que duró la tempestad, ya que no podía permanecer tranquilo abajo, y se le ocurrió ayudar a la marcha del barco echando una mano a la tripulación. Abrumó al capitán, a los oficiales y a los marineros, que no pudieron evitar reírse de su impaciencia, con toda clase de preguntas. Quería saber exactamente cuánto iba a durar la tormenta, para lo cual le remitieron al barómetro, que no parecía tener intención de subir. Picaporte lo agitó, pero sin ningún efecto perceptible, pues ni las sacudidas ni las maldiciones lograron hacerle cambiar de opinión. El día 4, sin embargo, el mar se calmó y la tormenta disminuyó su violencia. El viento viró hacia el sur y volvió a ser favorable. Passepartout se despejó con el tiempo. Se desplegaron algunas velas y el Rangoon reanudó su velocidad más rápida. Sin embargo, no se pudo recuperar el tiempo perdido. No se señaló tierra hasta las 5 de la mañana del día 6, el vapor debía llegar el día 5. Phileas Fogg llevaba 24 horas de retraso, y el vapor de Yokohama, por supuesto, se perdería. El piloto subió a bordo a las 6, y ocupó su lugar en el puente, para guiar al Rangoon por los canales hasta el puerto de Hong Kong. Picaporte deseaba preguntarle si el vapor había partido hacia Yokohama, pero no se atrevía, pues quería conservar la chispa de esperanza que aún le quedaba hasta el último momento. Había confiado su angustia a Fix, quien, sin vergüenza, trató de consolarle diciéndole que el señor Fogg llegaría a tiempo si tomaba el próximo barco, pero esto no hizo más que poner a Picaporte en un apuro. El señor Fogg, más audaz que su criado, no dudó en acercarse al piloto y preguntarle tranquilamente si sabía cuándo saldría un vapor de Hong Kong hacia Yokohama. Con la marea alta, mañana por la mañana, respondió el piloto. Ah, dijo el señor Fogg, sin traicionar su asombro. Picaporte, que oyó lo que pasó, habría abrazado de buena gana al piloto, mientras que Fix se habría alegrado de retorcerle el cuello. ¿Cómo se llama el barco de vapor?, preguntó el señor Fogg. El Carnatic. ¿No debería haber ido ayer? Sí, señor, pero tuvieron que reparar una de sus calderas, y por eso su salida se pospuso hasta mañana. Gracias, respondió el señor Fogg, descendiendo matemáticamente al salón. Passepartout estrechó la mano del piloto y la estrechó con entusiasmo, exclamando: «Piloto, eres el mejor de los buenos compañeros». El piloto probablemente no sabe hasta hoy por qué sus respuestas le valieron este saludo entusiasta. Volvió a subir al puente y guió el vapor a través de la flotilla de juncos, tancas y barcos de pesca que abarrotan el puerto de Hong Kong. A la 1, el Rangoon estaba en el muelle y los pasajeros desembarcaban. El azar había favorecido extrañamente a Phileas Fogg, pues si el Carnatic no se hubiera visto obligado a hacer escala para reparar sus calderas, habría partido el 6 de noviembre, y los pasajeros del Japón se habrían visto obligados a esperar durante una semana la salida del siguiente vapor. Es cierto que el señor Fogg llevaba 24 horas de retraso, pero esto no podía poner en peligro el resto de su viaje. El vapor que cruzaba el Pacífico de Yokohama a San Francisco hacía una conexión directa con el de Hong Kong, y no podía zarpar hasta que éste llegara a Yokohama. Y si el señor Fogg llevaba 24 horas de retraso al llegar a Yokohama, este tiempo sería sin duda fácilmente recuperado en el viaje de 22 días a través del Pacífico. Se encontró, pues, con 24 horas de retraso, 35 días después de haber salido de Londres. Se anunció que el Carnatic saldría de Hong Kong a las 5 de la mañana siguiente. El señor Fogg disponía de 16 horas para ocuparse de sus asuntos allí, que consistían en depositar a Aouda a salvo con su rico pariente.
Al aterrizar, la condujo a un palanquín, en el que se dirigieron al Hotel Club. Se reservó una habitación para la joven, y el señor Fogg, tras comprobar que no le faltaba de nada, partió en busca de su primo Gigi. Dio instrucciones a Picaporte para que se quedara en el hotel hasta su regreso, para que Auda no se quedara completamente sola. El señor Fogg se dirigió a la bolsa, donde no dudaba que todo el mundo conocería a un personaje tan rico y considerable como el comerciante Parsi. Al encontrarse con un corredor de bolsa, se enteró de que Gigi había abandonado China hacía 2 años, y que, retirándose de los negocios con una inmensa fortuna, había fijado su residencia en Europa, en Holanda, pensó el corredor, con los mercaderes de este país, con los cuales había comerciado principalmente. Phileas Fogg volvió al hotel, pidió un momento de conversación con Auda, y sin más preámbulos le informó que Gigi ya no estaba en Hong Kong, sino probablemente en Holanda. Al principio, Auda no dijo nada. Se pasó la mano por la frente y reflexionó unos instantes. Luego, con su voz dulce y suave, dijo, ¿qué debo hacer, señor Fogg? Es muy sencillo, respondió el caballero. Siga hacia Europa. Pero no puedo entrometerme. Usted no se entromete, ni avergüenza en lo más mínimo mi proyecto. Passepartout. Monsieur. Ve al Carnatic y contrata 3 camarotes. Picaporte, encantado de que la joven, que era muy amable con él, fuera a continuar el viaje con ellos, salió a paso ligero para obedecer la orden de su amo. Capítulo 19. En el que Passepartout se interesa demasiado por su amo, y lo que resulta de ello. Hong Kong es una isla que entró en posesión de los ingleses por el Tratado de Nankín, tras la guerra de 1842, y el genio colonizador de los ingleses ha creado en ella una importante ciudad y un excelente puerto. La isla está situada en la desembocadura del río Cantón, y está separada por unas 60 millas de la ciudad portuguesa de Macao, en la costa opuesta. Hong Kong ha superado a Macao en la lucha por el comercio chino, y ahora la mayor parte del transporte de mercancías chinas se encuentra a su depósito en el primer lugar. Muelles, hospitales, embarcaderos, una catedral gótica, una casa de gobierno, calles macadas, dan a Hong Kong la apariencia de una ciudad de Kent o Surrey trasladada por alguna extraña magia a las antípodas. Picaporte se dirigió, con las manos en los bolsillos, hacia el puerto de Victoria, contemplando a su paso los curiosos palanquines y otros medios de transporte, y los grupos de chinos, japoneses y europeos que iban y venían por las calles. Hong Kong le pareció un lugar similar a Bombay, Calcuta y Singapur, ya que, al igual que estos, mostraba por doquier la evidencia de la supremacía inglesa. En el puerto de Victoria encontró una masa confusa de barcos de todas las naciones, ingleses, franceses, americanos y holandeses, hombres de guerra y barcos comerciales, juncos japoneses y chinos, sempas, tancas y barcos de flores, que formaban tantos parterres flotantes. Passepartout observó entre la multitud a varios nativos que parecían muy viejos y vestían de amarillo. Al entrar en una barbería para afeitarse, se enteró de que todos estos ancianos tenían al menos 80 años, edad a la que se les permite vestir de amarillo, que es el color imperial. Picaporte, sin saber exactamente por qué, pensó que esto era muy divertido. Al llegar al muelle donde debían embarcar en el Carnatic, no se asombró de encontrar a Fix caminando de un lado a otro. El detective parecía muy perturbado y decepcionado. Esto es malo, murmuró Picaporte, para los caballeros del Reform Club. Se dirigió a Fix con una alegre sonrisa, como si no hubiera percibido el disgusto de aquel caballero. El detective tenía, en efecto, buenas razones para lamentar la mala suerte que le perseguía. La orden judicial no había llegado. Estaba ciertamente en camino, pero como ciertamente no podía llegar ahora a Hong Kong hasta dentro de varios días, y, siendo este el último territorio inglés en la ruta de Mr. Fogg, el ladrón se escaparía, a no ser que consiguiera detenerlo. Bien, Monsieur Fix, dijo Passepartout, ¿habéis decidido ir con nosotros hasta América? Sí, respondió Fix, a través de sus dientes apretados. Bien, exclamó Picaporte, riendo a carcajadas. Sabía que no podrías convencerte de separarte de nosotros. Ven a ocupar tu litera. Entraron en la oficina del vapor y consiguieron camarotes para 4 personas. El empleado, al entregarles los billetes, les informó de que, al haber terminado las reparaciones del Carnatic, el vapor partiría esa misma noche, y no a la mañana siguiente, como se había anunciado. Eso le vendrá mejor a mi amo, dijo Picaporte. Iré a avisarle. Fix decidió ahora hacer un movimiento audaz. Resolvió contarle todo a Picaporte. Parecía ser el único medio posible de retener a Phileas Fogg varios días más en Hong Kong. En consecuencia, invitó a su compañero a una taberna que le llamó la atención en el muelle. Al entrar, se encontraron en una gran habitación bellamente decorada, al final de la cual había una gran cama de campaña amueblada con cojines. Varias personas yacían sobre esta cama en un profundo sueño.
En las pequeñas mesas dispuestas alrededor de la habitación, unos 30 clientes bebían cerveza inglesa, porter, ginebra y brandy, fumando al mismo tiempo largas pipas de arcilla roja rellenas de bolitas de opio mezcladas con esencia de rosa. De vez en cuando, uno de los fumadores, vencido por el narcótico, se deslizaba por debajo de la mesa, con lo que los camareros, cogiéndolo por la cabeza y los pies, lo llevaban y lo depositaban en la cama. La cama ya soportaba a 20 de estos borrachos estupefactos. Fix y Passepartout vieron que se encontraban en un fumadero frecuentado por esas miserables, cadavéricas e idiotas criaturas a las que los comerciantes ingleses venden cada año la miserable droga llamada opio, por valor de 1.400.000 libras, miles de ellas dedicadas a uno de los vicios más despreciables que afligen a la humanidad. El gobierno chino ha intentado en vano atajar el mal con leyes estrictas. El opio pasó gradualmente de los ricos, a quienes al principio estaba reservado exclusivamente, a las clases bajas, y luego sus estragos no pudieron ser detenidos. El opio se fuma en todas partes, a todas horas, por hombres y mujeres, en el Imperio Celeste, y, una vez acostumbrados a él, las víctimas no pueden prescindir de él, sino sufriendo horribles contorsiones y agonías corporales. Un gran fumador puede fumar hasta 8 pipas al día, pero muere en 5 años. Fue en uno de estos antros donde se encontraron Fix y Passepartout, en busca de un vaso amigo. Picaporte no tenía dinero, pero aceptó de buen grado la invitación de Fix con la esperanza de devolverle la obligación en algún momento futuro. Pidieron 2 botellas de Oporto, a las que el francés hizo amplia justicia, mientras Fix le observaba con atención. Charlaron sobre el viaje, y Picaporte se alegró especialmente de la idea de que Fix iba a continuar con ellos. Sin embargo, cuando las botellas estuvieron vacías, se levantó para ir a comunicar a su amo el cambio de hora de la salida del Carnatic. Fix le cogió del brazo y le dijo, «Espera un momento». «¿Para qué, señor Fix?» «Quiero tener una charla seria contigo». «Una charla seria», gritó Picaporte, bebiendo el poco vino que quedaba en el fondo de su vaso. «Bueno, lo hablaremos mañana, ahora no tengo tiempo». «Quédate, lo que tengo que decir concierne a tu maestro». Al oír esto, Picaporte miró atentamente a su compañero. El rostro de Fix parecía tener una expresión singular. «¿Qué es lo que tienes que decir?» Fix puso su mano sobre el brazo de Passepartout y, bajando la voz, dijo, «¿Has adivinado quién soy?» «Parbleu», dijo Passepartout, sonriendo. «Entonces voy a contarte todo». «Ahora que lo sé todo, amigo mío». «Ah, eso está muy bien. Pero continúe. Antes, sin embargo, déjame decirte que esos señores se han metido en un gasto inútil». «Inútil», dijo Fix. «Hablas con confianza. Está claro que no sabes cuán grande es la suma». «Por supuesto que sí», respondió Passepartout. 20.000 libras. 55.000, respondió Fix, apretando la mano de su compañero. «¿Qué?», gritó el francés. «¿Se ha atrevido Monsieur Fogg con 55.000 libras?» «Bueno, con mayor razón para no perder un instante», continuó, levantándose apresuradamente. Fix empujó a Picaporte hacia atrás en su silla, y reanudó, 55.000 libras. Y si tengo éxito, recibo 2.000 libras. Si me ayudas, te cedo 500. «¿Ayuda?», gritó Picaporte, que tenía los ojos muy abiertos. «Sí, ayúdame a mantener al señor Fogg aquí durante 2 o 3 días». «¿Por qué? ¿Qué estás diciendo?» «Esos señores no se conforman con seguir a mi amo y sospechar de su honor, sino que tienen que intentar ponerle obstáculos. Me sonrojo por ellos». «¿Qué quieres decir?» «Q. Quiero decir que es una pieza de engaño vergonzoso. Bien podrían asaltar al señor Fogg y meterse su dinero en los bolsillos. Eso es lo que contamos con hacer». «Es una conspiración», entonces, gritó Picaporte, que se excitaba cada vez más a medida que el licor subía a su cabeza, pues bebía sin percibirlo. «Una verdadera conspiración. Y de caballeros, además». «Bah». Fix comenzó a desconcertarse. «Miembros del Reform Club», continuó Picaporte. «Debéis saber, señor Fix, que mi amo es un hombre honrado, y que, cuando hace una apuesta, trata de ganarla limpiamente». «Pero, ¿quién crees que soy?», preguntó Fix, mirándole fijamente. «Parbleu, un agente de los miembros del Reform Club, enviado aquí para interrumpir el viaje de mi amo. Pero, aunque lo descubrí hace tiempo, me he cuidado de no decirle nada al señor Fogg». «¿No sabe nada, entonces?» «Nada», respondió Picaporte, vaciando de nuevo su vaso. El detective se pasó la mano por la frente, dudando antes de volver a hablar. ¿Qué debía hacer? El error de Picaporte parecía sincero, pero hacía más difícil su designio. Era evidente que el criado no era cómplice del amo, como Fix se había inclinado a sospechar. «Bueno», se dijo el detective, «como no es cómplice, me ayudará». No tenía tiempo que perder.
Fogg debía ser detenido en Hong Kong, por lo que resolvió hacer un buen trabajo. Escúcheme, dijo Fix bruscamente. No soy, como usted cree, un agente de los miembros del Reform Club. Va, replicó Picaporte, con aire burlón. Soy un detective de la policía, enviado aquí por la oficina de Londres. ¿Tú, un detective? Lo probaré. Aquí está mi comisión. Picaporte se quedó mudo de asombro cuando Fix le mostró este documento, de cuya autenticidad no se podía dudar. La apuesta del señor Fogg, reanudó Fix, no es más que un pretexto, del que usted y los señores de la Reforma son unos incautos. Tenía un motivo para asegurarse vuestra inocente complicidad. ¿Pero por qué? Escucha. El 28 de septiembre pasado se cometió un robo de 55,000 libras en el Banco de Inglaterra por una persona cuya descripción fue afortunadamente asegurada. Aquí está su descripción. Responde exactamente a la del señor Phileas Fogg. ¡Qué tontería!, gritó Picaporte, golpeando la mesa con el puño. Mi amo es el más honorable de los hombres. ¿Cómo puedes saberlo? Apenas sabes nada de él. Usted entró a su servicio el día que se fue, y se fue con un pretexto tonto, sin baúl, y llevando una gran cantidad en billetes. Y, sin embargo, se atreve a afirmar que es un hombre honrado. Sí, sí, repitió el pobre hombre, mecánicamente. ¿Te gustaría ser arrestado como su cómplice? Picaporte, sobrecogido por lo que había oído, se sujetó la cabeza entre las manos y no se atrevió a mirar al detective. Phileas Fogg, el salvador de Aouda, ese hombre valiente y generoso, un ladrón. Y, sin embargo, ¿cuántas presunciones había contra él? Picaporte trató de rechazar las sospechas que se imponían en su mente, no quería creer que su amo fuera culpable. Bueno, ¿qué quieres de mí?, dijo al fin, con un esfuerzo. Mira aquí, respondió Fix. He seguido la pista del señor Fogg hasta este lugar, pero hasta ahora no he recibido la orden de arresto por la que envié a Londres. Debe usted ayudarme a retenerlo aquí en Hong Kong. Pero yo, compartiré con usted las 2,000 libras de recompensa ofrecidas por el Banco de Inglaterra. Nunca, respondió Picaporte, que trató de levantarse, pero cayó de espaldas, agotado de mente y cuerpo. Señor Fix, tartamudeó, incluso si lo que usted dice es cierto, si mi amo es realmente el ladrón que usted busca, cosa que niego, estoy, a su servicio. He visto su generosidad y bondad, y nunca le traicionaré, ni por todo el oro del mundo. Vengo de una aldea donde no se come esa clase de pan. ¿Te niegas? Me niego. Considera que no he dicho nada, dijo Fix, y bebamos. Sí, bebamos. Picaporte se sentía cada vez más rendido a los efectos del licor. Fix, viendo que debía, a todo trance, separarse de su amo, deseaba vencerlo por completo. Sobre la mesa había algunas pipas llenas de opio. Fix puso una en la mano de Picaporte. Este la tomó, se la puso entre los labios, la encendió, dio varias bocanadas, y su cabeza, pesada por la influencia del narcótico, cayó sobre la mesa. Por fin, dijo Fix, viendo a Passepartout inconsciente. El señor Fogg no será informado de la partida del Carnatic, y, si lo es, tendrá que ir sin este maldito francés. Y, tras pagar su cuenta, Fix abandonó la taberna. Capítulo 20. En el que Fix se encuentra cara a cara con Phileas Fogg. Mientras estos acontecimientos ocurrían en el fumadero, el señor Fogg, inconsciente del peligro que corría de perder el vapor, acompañaba tranquilamente a Aouda por las calles del barrio inglés, haciendo las compras necesarias para el largo viaje que les esperaba. Estaba muy bien que un inglés como el señor Fogg hiciera la vuelta al mundo con una bolsa de alfombras. No se podía esperar que una dama viajara cómodamente en tales condiciones. Desempeñó su tarea con la serenidad que le caracterizaba, y respondió invariablemente a las protestas de su bella compañera, que se sentía confundida por su paciencia y generosidad. Es en interés de mi viaje, una parte de mi programa. Hechas las compras, regresaron al hotel, donde cenaron en una mesa de huéspedes suntuosamente servida, después de lo cual Aouda, estrechando la mano de su protector a la manera inglesa, se retiró a su habitación para descansar. El señor Fogg se dedicó durante toda la velada a leer el Times y el Illustrated London News. Si hubiera sido capaz de asombrarse por algo, habría sido por no ver regresar a su criado a la hora de acostarse. Pero, sabiendo que el vapor no iba a partir hacia Yokohama hasta la mañana siguiente, no se preocupó por el asunto. Cuando a la mañana siguiente Picaporte no apareció para responder al timbre de su amo, el señor Fogg, sin manifestar el menor disgusto, se contentó con tomar su bolsa de alfombras, llamar a Aouda y mandar a buscar un palanquín. Eran entonces las 8. A las 9:30, siendo entonces la marea alta, el Carnatic saldría del puerto. El señor Fogg y Aouda subieron al palanquín, llevando después su equipaje en una carretilla, y media hora más tarde pisaron el muelle donde debían embarcar.
El señor Fogg supo entonces que el Carnatic había zarpado la noche anterior. Esperaba encontrar no solo el vapor, sino también a su doméstica, y se vio obligado a renunciar a ambas cosas, pero ninguna señal de decepción apareció en su rostro, y se limitó a comentar a Auda: «Es un accidente, señora, nada más». En este momento se acercó un hombre que le había observado atentamente. Era Fix, quien, inclinándose, se dirigió al señor Fogg. «¿No era usted, como yo, señor, un pasajero del Rangoon que llegó ayer?» «Lo era, señor», respondió fríamente el señor Fogg. «Pero no tengo el honor». «Perdóneme, pensé que encontraría a su sirviente aquí». «¿Sabe dónde está, señor?», preguntó Auda con ansiedad. «¿Qué?», respondió Fix, fingiendo sorpresa. «¿No está contigo?». «No», dijo Auda. «No ha hecho su aparición desde ayer». «¿Podría haber subido a bordo del Carnatic sin nosotros?». «Sin usted, señora», respondió el detective. «Disculpe, ¿pretende navegar en el Carnatic?». «Sí, señor». «Yo también, señora, y estoy excesivamente decepcionado». El Carnatic, una vez terminadas sus reparaciones, salió de Hong Kong 12 horas antes de la hora indicada, sin que se le avisara, y ahora debemos esperar una semana por otro vapor. Cuando dijo una semana, Fix sintió que su corazón saltaba de alegría. Fogg detenido en Hong Kong durante una semana. Habría tiempo para que llegara la orden de detención, y la fortuna favoreció por fin al representante de la ley. Puede imaginarse su horror cuando oyó decir al señor Fogg, con su plácida voz: «Pero hay otros barcos además del Carnatic, me parece, en el puerto de Hong Kong». Y, ofreciendo su brazo a Auda, dirigió sus pasos hacia los muelles en busca de alguna embarcación a punto de partir. Fix, estupefacto, le siguió. Parecía como si estuviese unido al señor Fogg por un hilo invisible. El azar, sin embargo, parecía haber abandonado realmente al hombre al que hasta entonces había servido tan bien. Durante 3 horas, Phileas Fogg vagó por los muelles, con la determinación, si era necesario, de fletar un barco que lo llevara a Yokohama, pero solo pudo encontrar barcos que estaban cargando o descargando, y que por lo tanto no podían zarpar. Fix comenzó a tener esperanzas de nuevo. Pero el señor Fogg, lejos de desanimarse, continuaba su búsqueda, resuelto a no detenerse aunque tuviera que recurrir a Macao, cuando fue abordado por un marinero en uno de los muelles. «¿Su señoría está buscando un barco? ¿Tienes un barco listo para navegar?». «Sí, su señoría. Un barco, piloto, el número 43, el mejor del puerto». «¿Va rápido?». «Entre 8 y 9 nudos la hora». «¿Quieres verla?». «Sí». «Su señoría estará satisfecho con ella». «¿Es para una excursión por mar?». «No, para un viaje». «¿Un viaje?». «Sí, ¿aceptas llevarme a Yokohama?». El marinero se apoyó en la barandilla, abrió mucho los ojos y dijo: «¿Está bromeando su señoría?». «No, he perdido el Carnatic y debo llegar a Yokohama a más tardar el día 14 para tomar el barco a San Francisco». «Lo siento», dijo el marinero, «pero es imposible. Te ofrezco 100 libras por día, y una recompensa adicional de 200 libras si llego a Yokohama a tiempo». «¿Lo dices en serio?». «Mucho». El piloto se alejó un poco y miró hacia el mar, debatiéndose evidentemente entre la ansiedad de ganar una gran suma y el temor de aventurarse tan lejos. Fix estaba en un suspenso mortal. El señor Fogg se dirigió a Auda y le preguntó: «No tendrá miedo, ¿verdad, señora?». «No con usted, señor Fogg», fue su respuesta. El piloto regresó ahora, arrastrando su sombrero entre las manos. «Y bien, piloto», dijo el señor Fogg. «Bueno, su señoría», respondió, «no podía arriesgarme, ni a mis hombres, ni a mi pequeño barco de apenas 20 toneladas en un viaje tan largo en esta época del año. Además, no podríamos llegar a Yokohama a tiempo, pues está a 1660 millas de Hong Kong». «Solo 1600, dijo el señor Fogg. «Es lo mismo». Fix respiró más libremente. «Pero», añadió el piloto, «podría arreglarse de otra manera». Fix dejó de respirar en absoluto. «¿Cómo?», preguntó el señor Fogg. «Yendo a Nagasaki, en el extremo sur de Japón, o incluso a Shanghai, que está a solo 800 millas de aquí. Al ir a Shanghai no nos veríamos obligados a navegar a lo largo de la costa china, lo que sería una gran ventaja, ya que las corrientes corren hacia el norte, y nos ayudarían». «Piloto», dijo el señor Fogg, «debo tomar el vapor americano en Yokohama, y no en Shanghai o Nagasaki». «¿Por qué no?», respondió el piloto. «El vapor San Francisco no parte de Yokohama. Llega a Yokohama y a Nagasaki, pero sale de Shanghai. ¿Está seguro de eso?». «Perfectamente». «¿Y cuándo sale el barco de Shanghai?». «El día 11, a las 7 de la tarde. Tenemos, pues, 4 días por delante, es decir, 96 horas, y en ese tiempo, si tuviéramos buena suerte y un viento del suroeste, y el mar estuviera en calma, podríamos hacer esas 800 millas hasta Shanghái». «¿Y podrías ir?».
En 1 hora, tan pronto como las provisiones puedan ser subidas a bordo y las velas izadas. Es una ganga. ¿Es usted el dueño del barco? Sí, John Bonsby, maestro del Tankadere. ¿Quieres un poco de dinero en serio? Si no se pone su honor fuera. Aquí hay 200 libras a cuenta, señor, añadió Phileas Fogg, volviéndose hacia Fix, si quiere aprovechar. Gracias, señor, estaba a punto de pedirle el favor. Muy bien. En media hora subiremos a bordo. Pero el pobre Picaporte, insistió Auda, muy turbada por la desaparición del criado. Haré todo lo que pueda para encontrarlo, respondió Phileas Fogg. Mientras Fix, en un estado febril y nervioso, se dirigía al barco piloto, los demás se dirigieron a la estación de policía de Hong Kong. Phileas Fogg dio allí la descripción de Picaporte y dejó una suma de dinero para que se gastara en su búsqueda. Una vez realizadas las mismas formalidades en el consulado francés, y después de que el palanquín se detuviera en el hotel para recoger el equipaje, que había sido enviado allí, regresaron al muelle. Eran ya las 3, y la lancha piloto en 43, con su tripulación a bordo y sus provisiones guardadas, estaba lista para partir. El Tankadere era una pequeña embarcación de 20 toneladas, tan elegantemente construida como si fuera un yate de carreras. Su revestimiento de cobre brillante, su trabajo de hierro galvanizado, su cubierta blanca como el marfil, delataban el orgullo de John Bonsby por hacerla presentable. Sus dos mástiles se inclinaban un poco hacia atrás. Llevaba bergantín, trinquete, foque de tormenta y foque en pie, y estaba bien aparejado para correr ante el viento, y parecía capaz de alcanzar una gran velocidad, lo que, de hecho, ya había demostrado al ganar varios premios en carreras de lanchas piloto. La tripulación del Tankadere estaba compuesta por John Bonsby, el capitán, y 4 robustos marineros, que estaban familiarizados con los mares chinos. El propio John Bonsby, un hombre de 45 años o más, vigoroso, quemado por el sol, con una expresión vivaz de los ojos y un semblante enérgico y seguro de sí mismo, habría inspirado confianza al más tímido. Phileas Fogg y Auda subieron a bordo, donde encontraron a Fix ya instalado. Bajo la cubierta había un camarote cuadrado, cuyas paredes sobresalían en forma de catres, sobre un diván circular. En el centro había una mesa provista de una lámpara oscilante. El alojamiento era reducido, pero limpio. Lamento no tener nada mejor que ofrecerle, dijo el señor Fogg a Fix, que se inclinó sin responder. El detective tuvo un sentimiento parecido a la humillación al beneficiarse de la amabilidad del señor Fogg. Es cierto, pensó, aunque bribón como es educado. Las velas y la bandera inglesa fueron izadas a las 3:10. El señor Fogg y Auda, que estaban sentados en cubierta, echaron una última mirada al muelle, con la esperanza de espiar a Picaporte. Fix no dejaba de temer que el azar dirigiera en esta dirección los pasos del desgraciado criado, a quien había tratado tan mal, en cuyo caso se habría producido una explicación poco satisfactoria para el detective. Pero el francés no aparecía, y, sin duda, estaba todavía bajo la influencia estupefaciente del opio. John Bonsby, el capitán, dio por fin la orden de partir, y el Tankadere, tomando el viento bajo su bergantín, su trinquete y su foque, avanzó con brío sobre las olas. Capítulo 21. En el que el capitán del Tankadere corre un gran riesgo de perder una recompensa de 200 libras. Este viaje de 800 millas era una aventura peligrosa en una embarcación de 20 toneladas, y en esa época del año. Los mares chinos suelen ser muy agitados y están sujetos a terribles vendavales, especialmente durante los equinoccios, y ahora era principios de noviembre. Es evidente que al capitán le habría convenido llevar a sus pasajeros a Yokohama, ya que le pagaban una cierta suma por día, pero habría sido imprudente intentar ese viaje, y era incluso imprudente intentar llegar a Shanghái. Pero John Bonsby creía en el Tankadere, que cabalgaba sobre las olas como una gaviota, y quizá no se equivocaba. A última hora del día pasaron por los caprichosos canales de Hong Kong, y el Tankadere, impulsado por vientos favorables, se condujo admirablemente. No necesito, piloto, dijo Phileas Fogg, cuando llegaron a mar abierto, aconsejarte que uses toda la velocidad posible. Confía en mí, su señoría. Llevamos toda la vela que el viento nos permite. Los palos no añadirían nada, y solo se usan cuando vamos a puerto. Es tu oficio, no el mío, piloto, y confío en ti. Phileas Fogg, con el cuerpo erguido y las piernas separadas, de pie como un marinero, contemplaba sin tambalearse las aguas crecidas. La joven, que estaba sentada en la popa, estaba profundamente afectada al contemplar el océano, oscurecido ahora por el crepúsculo, en el que se había aventurado en tan frágil embarcación. Sobre su cabeza crujían las velas blancas, que parecían grandes alas blancas. El barco, arrastrado por el viento, parecía volar en el aire. Llegó la noche.
La luna estaba entrando en su primer cuarto, y su insuficiente luz pronto se apagaría en la niebla del horizonte. Las nubes se elevaban desde el este y ya cubrían una parte del cielo. El piloto había apagado sus luces, lo que era muy necesario en estos mares atestados de barcos que se dirigían a tierra, porque los choques no son infrecuentes y, a la velocidad a la que iba, el menor choque haría añicos la gallarda embarcación. Fix, sentado en la proa, se entregó a la meditación. Se mantenía apartado de sus compañeros de viaje, conociendo los gustos taciturnos del señor Fogg. Además, no le gustaba mucho hablar con el hombre cuyos favores había aceptado. También pensaba en el futuro. Parecía seguro que Fogg no se detendría en Yokohama, sino que tomaría inmediatamente el barco para San Francisco, y la gran extensión de América le garantizaría impunidad y seguridad. El plan de Fogg le pareció el más sencillo del mundo. En vez de navegar directamente de Inglaterra a los Estados Unidos, como un vulgar villano, había atravesado 3/4 partes del globo, para llegar con mayor seguridad al continente americano, y allí, después de despistar a la policía, se divertiría tranquilamente con la fortuna robada al banco. Pero, una vez en los Estados Unidos, ¿qué debía hacer Fix? ¿Debería abandonar a este hombre? No, 100 veces no. Hasta que no hubiera conseguido su extradición, no le perdería de vista ni una hora. Era su deber y lo cumpliría hasta el final. En todo caso, había una cosa que agradecer. Picaporte no estaba con su amo, y era sobre todo importante, después de las confidencias que Fix le había hecho, que el criado no hablase nunca con su amo. Phileas Fogg pensaba también en Picaporte, que tan extrañamente había desaparecido. Mirando el asunto desde todos los puntos de vista, no le parecía imposible que, por algún error, el hombre se hubiera embarcado en el Carnatic, en el último momento, y esta era también la opinión de Aouda, que lamentaba mucho la pérdida de aquel digno compañero al que debía tanto. Entonces podrían encontrarlo en Yokohama, pues si el Carnatic lo llevaba hasta allí, sería fácil averiguar si había estado a bordo. A eso de las 10 se levantó una fuerte brisa, pero, aunque hubiera sido prudente tomar un rizo, el piloto, después de examinar cuidadosamente el cielo, dejó que la embarcación siguiera aparejada como antes. El Tankadere navegaba admirablemente, ya que sacaba mucha agua, y todo estaba preparado para una gran velocidad en caso de vendaval. El señor Fogg y Aouda descendieron al camarote a medianoche, precedidos ya por Fix, que se había acostado en uno de los catres. El piloto y la tripulación permanecieron en cubierta toda la noche. Al amanecer del día siguiente, el 8 de noviembre, el barco había recorrido más de 100 millas. El cuaderno de bitácora indicaba una velocidad media de entre 8 y 9 millas. El Tankadere seguía llevando todas las velas y estaba alcanzando su mayor capacidad de velocidad. Si el viento se mantenía como estaba, las posibilidades estarían a su favor. Durante el día se mantuvo a lo largo de la costa, donde las corrientes eran favorables. La costa, de perfil irregular y visible a veces a través de los claros, estaba a lo sumo a 5 millas de distancia. El mar estaba menos agitado, ya que el viento soplaba de tierra, circunstancia afortunada para el barco, que sufriría, debido a su pequeño tonelaje, un fuerte oleaje en el mar. La brisa amainó un poco hacia el mediodía y se puso del suroeste. El piloto subió los palos, pero los bajó de nuevo en 2 horas, ya que el viento volvió a refrescarse. El señor Fogg y Aouda, felizmente no afectados por la aspereza del mar, comieron con buen apetito, siendo invitado Fix a compartir su banquete, lo que aceptó con secreto disgusto. Viajar a costa de este hombre y vivir de sus provisiones no le resultaba agradable. Sin embargo, estaba obligado a comer, y así lo hizo. Cuando terminó la comida, apartó al señor Fogg y le dijo, «Señor, señor», le abrazó los labios, y tuvo que controlarse para no ponerle un collar a este, «Caballero, señor, ha sido usted muy amable al darme un pasaje en este barco. Pero, aunque mis medios no admiten que los gaste tan libremente como usted, debo pedirle que pague mi parte». «No hablemos de eso, señor», respondió el señor Fogg. «Pero, sí insisto». «No, señor», repitió el señor Fogg, en un tono que no admitía respuesta. «Esto entra en mis gastos generales». Fix, al inclinarse, tuvo una sensación de ahogo y, al avanzar, donde se instaló, no abrió la boca durante el resto del día. Entretanto, progresaban de manera excelente, y John Bunsby tenía grandes esperanzas. Aseguró varias veces al señor Fogg que llegarían a Shanghái a tiempo, a lo que éste respondió que contaba con ello. La tripulación se puso a trabajar con gran seriedad, inspirada por la recompensa que iba a obtener. No hubo una escota que no se tensara, ni una vela que no se izara vigorosamente, no hubo un solo bandazo que se le pudiera imputar al hombre del timón. Trabajaban tan desesperadamente como si estuvieran compitiendo en una regata real de yates. Al anochecer, el cuaderno de bitácora indicaba que se habían recorrido 220 millas desde Hong Kong, y el señor Fogg podía esperar llegar a Yokohama sin registrar ningún retraso en su diario.
en cuyo caso, las numerosas desventuras que le habían sobrevenido desde que salió de Londres no afectarían gravemente a su viaje. El Tankadere entró en el estrecho de Fo Kien, que separa la isla de Formosa de la costa china, en las primeras horas de la noche, y cruzó el trópico de Cáncer. El mar estaba muy agitado en el estrecho, lleno de remolinos formados por las contracorrientes, y las olas agitadas rompían su curso, mientras que se hacía muy difícil permanecer en cubierta. Al amanecer, el viento comenzó a soplar de nuevo con fuerza, y los cielos parecían predecir un vendaval. El barómetro anunciaba un rápido cambio, el mercurio subía y bajaba caprichosamente. El mar también, en el sureste, levantaba largas marejadas que indicaban una tempestad. El sol se había puesto la víspera en una bruma roja, en medio de los centelleos fosforescentes del océano. John Bunsby examinó durante mucho tiempo el aspecto amenazador de los cielos, murmurando indistintamente entre sus dientes. Por fin dijo en voz baja al señor Fogg: ¿Debo hablar en voz alta a su señoría? Por supuesto. Bueno, vamos a tener una borrasca. ¿El viento es del norte o del sur?, preguntó el señor Fogg en voz baja. Sur. Mira, se acerca un tifón. Me alegro de que sea un tifón del sur, porque nos llevará adelante. Oh, si lo tomas así, dijo John Bunsby, no tengo nada más que decir. Las sospechas de John Bunsby se confirmaron. En una estación del año menos avanzada, el tifón, según un famoso meteorólogo, habría pasado como una luminosa cascada de llamas eléctricas, pero en el equinoccio de invierno era de temer que estallara sobre ellos con gran violencia. El piloto tomó sus precauciones por adelantado. Arregló todas las velas, prescindió de los mástiles, todos los tripulantes se adelantaron a la proa. Se izó una sola vela triangular, de lona fuerte, como foque de tormenta, para contener el viento de atrás. Entonces esperaron. John Bunsby había pedido a sus pasajeros que bajaran, pero este encierro en un espacio tan estrecho, con poco aire, y el barco rebotando en el vendaval, no era nada agradable. Ni el señor Fogg, ni Fix, ni Aouda consintieron en abandonar la cubierta. La tormenta de lluvia y viento descendió sobre ellos hacia las 8. El Tankadere, sin más velas que las suyas, fue levantado como una pluma por un viento cuya violencia es difícil de describir. Comparar su velocidad con la de una locomotora a todo vapor sería faltar a la verdad. La embarcación avanzó así hacia el norte durante todo el día, arrastrada por olas monstruosas, conservando siempre, afortunadamente, una velocidad igual a la de ellas. 20 veces parecía que iba a ser sumergido por esas montañas de agua que se levantaban a sus espaldas, pero el hábil manejo del piloto lo salvó. Los pasajeros se vieron a menudo bañados por el agua, pero se sometieron a ella con filosofía. Fix lo maldijo, sin duda, pero Aouda, con los ojos fijos en su protector, cuya frialdad la asombraba, se mostró digna de él, y capeó valientemente el temporal. En cuanto a Phileas Fogg, parecía que el tifón formaba parte de su programa. Hasta ese momento, el Tankadere había mantenido siempre su rumbo hacia el norte, pero hacia el atardecer, el viento, que giraba en 3 direcciones, se dirigió hacia el noroeste. La embarcación, que ahora se encontraba en la depresión de las olas, se agitaba y rodaba terriblemente, el mar la golpeaba con una violencia espantosa. Por la noche, la tempestad aumentó su violencia. John Bunsby vio la llegada de la oscuridad y el aumento de la tormenta con oscuros recelos. Pensó un rato y luego preguntó a su tripulación si no era hora de reducir la velocidad. Tras una consulta, se acercó al señor Fogg y le dijo: creo, señoría, que haríamos bien en dirigirnos a uno de los puertos de la costa. Yo también lo creo. Ah, dijo el piloto. ¿Pero cuál? Solo conozco uno, respondió tranquilamente el señor Fogg. Y eso es Shanghai. El piloto, al principio, no parecía comprender. Apenas podía darse cuenta de tanta determinación y tenacidad. Luego gritó: bueno, sí. Su señoría tiene razón. A Shanghai. Así que el Tankadere siguió con firmeza su camino hacia el norte. La noche fue realmente terrible. Sería un milagro que la nave no se hundiera. 2 veces podría haber acabado con ella si la tripulación no hubiera estado constantemente de guardia. Aouda estaba agotada, pero no emitió ninguna queja. Más de una vez el señor Fogg se apresuró a protegerla de la violencia de las olas. El día reapareció. La tempestad seguía con la misma furia, pero el viento volvió a soplar del sudeste. Era un cambio favorable, y el Tankadere volvió a avanzar por este mar montañoso, aunque las olas se cruzaban entre sí, y daban golpes y contragolpes que habrían aplastado a una embarcación de construcción menos sólida. De vez en cuando se veía la costa a través de la bruma rota, pero no había ningún barco a la vista. El Tankadere estaba solo en el mar. A mediodía había algunos signos de calma, que se hicieron más evidentes a medida que el sol descendía hacia el horizonte. La tempestad había sido tan breve como terrible. Los pasajeros, completamente agotados, pudieron comer un poco y descansar.
La noche fue relativamente tranquila. Se izaron de nuevo algunas velas y la velocidad del barco era muy buena. A la mañana siguiente, al amanecer, divisaron la costa, y John Bunsby pudo afirmar que no estaban a 100 millas de Shanghái. 100 millas, y solo un día para recorrerlas. Aquella misma tarde el señor Fogg debía llegar a Shanghái, si no quería perder el barco de vapor a Yokohama. Si no hubiera habido tormenta, durante la cual se perdieron varias horas, estarían en ese momento a 30 millas de su destino. El viento se calmó decididamente y, afortunadamente, el mar bajó con él. Se izaron todas las velas y al mediodía el Tankadere estaba a menos de 45 millas de Shanghái. Todavía quedaban 6 horas para recorrer esa distancia. Todos los que estaban a bordo temían que no pudiera hacerse, y todos, salvo sin duda Phileas Fogg, sentían que su corazón latía de impaciencia. El barco debía mantener una media de 9 millas por hora, y el viento se calmaba a cada momento. Era una brisa caprichosa, que venía de la costa, y después de su paso el mar se volvía suave. Sin embargo, el Tankadere era tan ligero y sus finas velas captaban tan bien los caprichosos céfiros que, con la ayuda de las corrientes, John Bunsby se encontraba a las 6 de la tarde a no más de 10 millas de la desembocadura del río Shanghái. El propio Shanghái está situado al menos 12 millas río arriba. A las 7 todavía estaban a 3 millas de Shanghái. El piloto juró con furia. La recompensa de 200 libras estaba evidentemente a punto de escapársele. Miró al señor Fogg. El señor Fogg estaba perfectamente tranquilo. Y, sin embargo, toda su fortuna estaba en este momento en juego. En ese momento, además, apareció en el borde de las aguas una larga embocadura negra, coronada por coronas de humo. Era el vapor americano que partía hacia Yokohama a la hora prevista. «¡Maldita sea!», gritó John Bunsby, empujando hacia atrás el timón con un tirón desesperado. «Hazle una señal», dijo Phileas Fogg en voz baja. En la cubierta de proa del Tankadere, había un pequeño cañón de bronce para hacer señales en la niebla. Estaba cargado hasta la boca, pero justo cuando el piloto se disponía a aplicar un carbón al rojo vivo en el orificio de toque, el señor Fogg dijo: «Izad la bandera». La bandera se izó a media asta y, siendo esta la señal de socorro, se esperaba que el vapor americano, al percibirla, cambiara un poco su rumbo para socorrer al barco piloto. «Fuego», dijo el señor Fogg, y el estruendo del pequeño cañón resonó en el aire. Capítulo 22. En el que Passepartout descubre que, incluso en las antípodas, es conveniente tener algo de dinero en el bolsillo. El Carnatic, que zarpó de Hong Kong a las 6:30 del 7 de noviembre, se dirigió a todo vapor hacia Japón. Llevaba un gran cargamento y un camarote bien lleno de pasajeros. Sin embargo, 2 habitaciones de la parte trasera estaban desocupadas, las que habían sido ocupadas por Phileas Fogg. Al día siguiente, se vio a un pasajero con los ojos medio dormidos, con un andar tambaleante y el pelo desordenado, salir del segundo camarote y tambalearse hasta sentarse en la cubierta. Era Passepartout. Y lo que le había sucedido era lo siguiente. Poco después de que Fix saliera del fumadero, 2 camareros habían levantado al inconsciente Picaporte, y lo habían llevado a la cama reservada a los fumadores. 3 horas más tarde, perseguido hasta en sus sueños por una idea fija, el pobre hombre se despertó, y luchó contra la influencia estupefaciente del narcótico. El pensamiento de un deber no cumplido le sacudió el sopor y se apresuró a salir de la morada de la embriaguez. Tambaleándose y sosteniéndose contra las paredes, cayendo y arrastrándose de nuevo, e irresistiblemente impulsado por una especie de instinto, no dejaba de gritar: «¡El Carnatic! ¡El Carnatic!». El vapor estaba resoplando junto al muelle, a punto de partir. Passepartout no tenía más que unos pocos pasos que dar, y, precipitándose sobre el tablón, lo cruzó y cayó inconsciente sobre la cubierta, justo cuando el Carnatic se alejaba. Varios marineros, evidentemente acostumbrados a este tipo de escenas, bajaron al pobre francés al segundo camarote, y Picaporte no se despertó hasta que estuvieron a 150 millas de China. Así se encontró a la mañana siguiente en la cubierta del Carnatic, aspirando con avidez la estimulante brisa marina. El aire puro le hizo recuperar la sobriedad. Comenzó a poner en orden sus sentidos, lo que le resultó una tarea difícil, pero al fin recordó los acontecimientos de la noche anterior, la revelación de Fix y el fumadero de opio. «Es evidente», se dijo, «que he estado abominablemente borracho. ¿Qué dirá el señor Fogg? Al menos no he perdido el vapor, que es lo más importante». Entonces, como se le ocurrió a Fix: «En cuanto a ese bribón, espero que nos hayamos librado bien de él, y que no se haya atrevido, como propuso, a seguirnos a bordo del Carnatic». Un detective tras la pista del señor Fogg, acusado de robar el Banco de Inglaterra. Peshó. El señor Fogg no es más ladrón que yo, que soy un asesino. ¿Debería divulgar la verdadera misión de Fix a su amo? ¿Sería conveniente decir el papel que el detective estaba representando?
¿No sería mejor esperar a que el señor Fogg llegara de nuevo a Londres, y entonces comunicarle que un agente de la policía metropolitana le había estado siguiendo por todo el mundo, y reírse de ello? Sin duda, al menos, valía la pena considerarlo. Lo primero que había que hacer era encontrar al señor Fogg y disculparse por su singular comportamiento. Picaporte se levantó y se dirigió, como pudo con el balanceo del vapor, a la cubierta de popa. No vio a nadie que se pareciera a su amo ni a Aouda. Bien, murmuró. Aouda no se ha levantado todavía, y el señor Fogg habrá encontrado probablemente algunos compañeros de juego. Bajó al salón. El señor Fogg no estaba allí. Sin embargo, Passepartout solo tuvo que preguntar al sobrecargo el número de la habitación de su amo. El sobrecargo respondió que no conocía a ningún pasajero con el nombre de Fogg. Le ruego que me disculpe, dijo Picaporte con insistencia. Es un caballero alto, tranquilo y poco hablador, y tiene con él a una joven. No hay ninguna joven a bordo, interrumpió el sobrecargo. Aquí hay una lista de los pasajeros, puede verlo usted mismo. Picaporte miró la lista, pero el nombre de su amo no figuraba en ella. De repente, se le ocurrió una idea. Ah, ¿estoy en el Carnatic? Sí. ¿De camino a Yokohama? Ciertamente. Picaporte temió por un instante estar en el barco equivocado, pero, aunque estaba realmente en el Carnatic, su amo no estaba allí. Cayó fulminado en un asiento. Ahora lo veía todo. Recordó que la hora de salida había sido cambiada, que debería haber informado a su capitán de este hecho, y que no lo había hecho. Era su culpa, entonces, que el señor Fogg y Aouda hubieran perdido el vapor. Sí, pero aún más culpa tenía el traidor que, para separarlo de su amo y retenerlo en Hong Kong, lo había inducido a emborracharse. Ahora veía el truco del detective, y en este momento el señor Fogg estaba ciertamente arruinado, su apuesta estaba perdida, y él mismo quizás arrestado y encarcelado. Ante este pensamiento, Picaporte se rasgó los cabellos. Ah, si Fix llegaba a estar a su alcance, ¿qué ajuste de cuentas habría? Tras su primera depresión, Passepartout se tranquilizó y comenzó a estudiar su situación. Desde luego, no era una situación envidiable. Se encontraba de camino a Japón, ¿y qué iba a hacer cuando llegara? Su bolsillo estaba vacío, no tenía ni un solo chelín, ni siquiera un céntimo. Afortunadamente, su pasaje había sido pagado por adelantado, y tenía 5 o 6 días para decidir su futuro rumbo. Comenzó a comer con apetito, y comió para el señor Fogg, para Aouda y para sí mismo. Se sirvió con tanta generosidad como si Japón fuera un desierto, donde no había nada que comer. Al amanecer del día 13, el Carnatic entró en el puerto de Yokohama. Se trata de un importante puerto de escala en el Pacífico, en el que recalan todos los vapores de correo y los que transportan viajeros entre América del Norte, China, Japón y las islas orientales. Está situado en la bahía de Yedo, y a poca distancia de esa segunda capital del Imperio japonés, y residencia del magnate, el emperador civil, antes de que el Mikado, el emperador espiritual, absorbiera su cargo en el suyo propio. El Carnatic ancló en el muelle cerca de la aduana, en medio de una multitud de barcos con banderas de todas las naciones. Picaporte desembarcó tímidamente en este territorio tan curioso de los hijos del sol. No tenía nada mejor que hacer que, tomando el azar como guía, vagar sin rumbo por las calles de Yokohama. Al principio se encontró en un barrio completamente europeo, con casas de fachadas bajas y adornadas con verandas, bajo las cuales vislumbró pulcros peristilos. Este barrio ocupaba, con sus calles, plazas, muelles y almacenes, todo el espacio entre el promontorio del Tratado y el río. Aquí, como en Hong Kong y Calcuta, se mezclaban multitudes de todas las razas, americanos e ingleses, chinos y holandeses, en su mayoría comerciantes dispuestos a comprar o vender cualquier cosa. El francés se sentía tan solo entre ellos como si se hubiera dejado caer en medio de los hotentotes. Tenía, al menos, un recurso: pedir ayuda a los cónsules francés e inglés en Yokohama. Pero se resistió a contar la historia de sus aventuras, íntimamente relacionadas con las de su amo, y antes de hacerlo, decidió agotar todos los demás medios de ayuda. Como el azar no le favoreció en el barrio europeo, penetró en el habitado por los nativos japoneses, decidido, si era necesario, a avanzar hasta Yedo. El barrio japonés de Yokohama se llama Benten, en honor a la diosa del mar, a la que se rinde culto en las islas de los alrededores. Allí Passepartout contempló hermosas arboledas de abetos y cedros, puertas sagradas de singular arquitectura, puentes semiocultos en medio de bambúes y cañas, templos a la sombra de inmensos cedros, retiros sagrados donde se cobijaban sacerdotes budistas y sectarios de Confucio, y calles interminables, en las que podría haberse reunido una perfecta cosecha de niños de rosas y mejillas rojas, que parecían recortados de biombos japoneses, y que jugaban en medio de caniches de patas cortas y gatos amarillentos. Las calles estaban abarrotadas de gente.
Los sacerdotes pasaban en procesión, golpeando sus lúgubres panderetas. Los policías y aduaneros con sombreros puntiagudos incrustados de laca y portando dos sables colgados a la cintura. Los soldados, vestidos de algodón azul con rayas blancas, y portando armas. Los guardias del mikado, envueltos en dobles de seda, cofias y cota de malla. Y numerosos militares de todos los rangos, pues la profesión militar es tan respetada en Japón como despreciada en China y van de aquí para allá en grupos y parejas. Picaporte vio también a frailes mendigos, peregrinos de largas túnicas y simples civiles, con sus cabellos alabeados y negros como el azabache, sus cabezas grandes, sus bustos largos, sus piernas delgadas, su baja estatura y sus complexiones que varían desde el color cobrizo hasta el blanco muerto, pero nunca el amarillo, como los chinos, de los que los japoneses se diferencian ampliamente. No dejó de observar los curiosos equipajes. Carruajes y palanquines, carretas provistas de velas y literas de bambú. Ni a las mujeres, que no le parecieron especialmente guapas, que daban pequeños pasos con sus piececitos, en los que llevaban zapatos de lona, sandalias de paja y zuecos de madera trabajada, y que mostraban ojos de mirada fija, pechos planos, dientes elegantemente ennegrecidos y vestidos cruzados con pañuelos de seda, atados con un enorme nudo detrás de un adorno que las modernas damas parisinas parecen haber tomado prestado de las damas del Japón. Picaporte vagó durante varias horas en medio de esta multitud abigarrada, mirando los escaparates de las ricas y curiosas tiendas, los establecimientos de joyería que brillaban con pintorescos ornamentos japoneses, los restaurantes engalanados con banderolas y estandartes, las casas de té, donde se bebía la olorosa bebida con sake, un licor elaborado a partir de la fermentación del arroz, y los cómodos fumaderos, donde se fumaba, no opio, que es casi desconocido en Japón, sino un tabaco muy fino y fibroso. Siguió adelante hasta que se encontró en los campos, en medio de vastas plantaciones de arroz. Allí vio deslumbrantes camelias que se expandían, con flores que daban sus últimos colores y perfumes, no en arbustos, sino en árboles, y dentro de los cercados de bambú, cerezos, ciruelos y manzanos, que los japoneses cultivan más bien por sus flores que por sus frutos, y que unos espantapájaros de extraña forma protegían de los gorriones, palomas, cuervos y otras aves voraces. En las ramas de los cedros se posaban grandes águilas. Entre el follaje de los sauces llorones había garzas, solemnemente erguidas sobre una pata, y a cada lado había cuervos, patos, halcones, pájaros salvajes y una multitud de grullas, que los japoneses consideran sagradas y que para ellos simbolizan larga vida y prosperidad. Mientras paseaba, Picaporte divisó unas violetas entre los arbustos. Bien, dijo, voy a cenar algo. Pero, al olerlos, descubrió que eran inodoros. No hay ninguna posibilidad, pensó. El digno compañero había tenido ciertamente buen cuidado de tomar un desayuno lo más abundante posible antes de dejar el Carnatic, pero, como había estado caminando todo el día, las exigencias del hambre se hacían insoportables. Observó que en los puestos de los carniceros no había ni carne de cordero, ni de cabra, ni de cerdo, y, sabiendo también que es un sacrilegio matar al ganado, que se conserva únicamente para la agricultura, se hizo a la idea de que la carne no era nada abundante en Yokohama, y no se equivocaba. Y, a falta de carne de carnicero, podría haber deseado un cuarto de jabalí o de ciervo, una perdiz, o algunas codornices, algo de caza o de pescado, que, con el arroz, los japoneses comen casi exclusivamente. Pero se vio en la necesidad de mantener un corazón robusto y posponer la comida que deseaba hasta la mañana siguiente. Llegó la noche, y Picaporte volvió a entrar en el barrio nativo, donde deambuló por las calles, iluminadas por faroles de diversos colores, observando a los bailarines, que ejecutaban hábiles pasos y saltos, y a los astrólogos que estaban al aire libre con sus telescopios. Las calles se tranquilizaron por fin, y la patrulla, cuyos oficiales, con sus espléndidos trajes y rodeados de sus suites, a Picaporte le parecieron embajadores, sucedió a la bulliciosa multitud. Cada vez que pasaba una compañía, Picaporte se reía y se decía a sí mismo, bien. Otra embajada japonesa que parte hacia Europa. Capítulo 23. En el que la nariz de Passepartout se vuelve ESCANDALOSAMENTE larga. A la mañana siguiente, el pobre Passepartout, hastiado y hambriento, se dijo que debía comer a toda costa, y cuanto antes lo hiciera, mejor. Podría vender su reloj, pero antes se moriría de hambre. Ahora o nunca debía utilizar la voz fuerte, aunque no melodiosa, que la naturaleza le había otorgado. Conocía varias canciones francesas e inglesas, y decidió probarlas con los japoneses, que debían ser amantes de la música, ya que no dejaban de golpear sus platillos, tams y panderetas, y no podían dejar de apreciar el talento europeo. Era, tal vez, bastante temprano para levantar un concierto, y el público, despertado prematuramente de su sueño, no podría pagar a su artista con una moneda con los rasgos del Mikado. Por lo tanto, Picaporte decidió esperar varias horas, y, mientras paseaba, se le ocurrió que parecería demasiado bien vestido para un artista errante.
Se le ocurrió la idea de cambiar sus ropas por otras más acordes con su proyecto, con lo que también podría conseguir un poco de dinero para satisfacer las inmediatas ansias de hambre. Tomada la resolución, solo quedaba llevarla a cabo. Solo después de una larga búsqueda, Picaporte descubrió a un comerciante nativo de ropa vieja, al que solicitó un intercambio. Al hombre le gustaban los trajes europeos, y al poco tiempo Picaporte salió de su tienda ataviado con un viejo abrigo japonés y una especie de turbante de un solo lado, descolorido por el uso. Además, unas pequeñas piezas de plata tintineaban en su bolsillo. Bien, pensó, imaginaré que estoy en el carnaval. Su primer cuidado, después de haber sido japonizado, fue entrar en una casa de té de aspecto modesto y, con medio pájaro y un poco de arroz, desayunar como un hombre para el que la cena era todavía un problema a resolver. Ahora, pensó, cuando hubo comido con ganas, no debo perder la cabeza. No puedo volver a vender este traje por uno aún más japonés. Debo pensar en cómo dejar lo antes posible este país del sol, del que no conservaré el más grato de los recuerdos. Se le ocurrió visitar los vapores que estaban a punto de partir hacia América. Se ofrecería como cocinero o sirviente, en pago de su pasaje y comidas. Una vez en San Francisco, encontraría algún medio para continuar. La dificultad estribaba en cómo atravesar las 4.700 millas del Pacífico que había entre Japón y el Nuevo Mundo. Picaporte no era un hombre que dejara que una idea se perdiera, y dirigió sus pasos hacia los muelles. Pero, a medida que se acercaba a ellos, su proyecto, que al principio le había parecido tan sencillo, empezó a hacerse cada vez más formidable para su mente. ¿Qué necesidad tendrían de un cocinero o de un sirviente en un barco de vapor americano, y qué confianza tendrían en él, vestido como estaba? ¿Qué referencias podría dar? Mientras reflexionaba en este sentido, sus ojos se fijaron en una inmensa pancarta que una especie de payaso llevaba por las calles. Esta pancarta, que estaba en inglés, decía lo siguiente: Compañía Acrobática Japonesa. Honorable William Batulcar, propietario. Últimas representaciones, antes de su partida a los Estados Unidos. De los Long NOSES. Los NOSES largos. Bajo el patrocinio directo del dios TINGOU. Gran atracción. Los Estados Unidos, dijo Picaporte, eso es justo lo que quiero. Siguió al payaso y pronto se encontró de nuevo en el barrio japonés. Un cuarto de hora más tarde se detuvo ante una gran cabaña, adornada con varios racimos de serpentinas, cuyas paredes exteriores estaban diseñadas para representar, con colores violentos y sin perspectiva, una compañía de malabaristas. Se trataba del establecimiento del honorable William Batulcar. Aquel caballero era una especie de Barnum, director de una compañía de montadores, malabaristas, payasos, acróbatas, equilibristas y gimnastas, que, según el cartel, daba sus últimas actuaciones antes de abandonar el Imperio del Sol por los Estados de la Unión. Passepartout entró y preguntó por el señor Batulcar, que enseguida se presentó en persona. ¿Qué quieres?, le dijo a Picaporte, al que al principio tomó por un nativo. ¿Quiere un criado, señor?, preguntó Picaporte. Un criado, exclamó el señor Batulcar, acariciando la espesa barba gris que le colgaba de la barbilla. Ya tengo dos que son obedientes y fieles, nunca me han abandonado, y me sirven para su alimentación y aquí están, añadió, extendiendo sus dos robustos brazos, surcados de venas tan grandes como las cuerdas de un bajo, viol. ¿Así que no puedo serte útil? Ninguno. El diablo. Me gustaría tanto cruzar el Pacífico contigo. Ah, dijo el honorable señor Batulcar. Usted no es más japonés que yo un mono. ¿Quién eres tú vestido de esa manera? Un hombre se viste como puede. Es cierto. Usted es un francés, ¿no? Sí, un parisino de París. ¿Entonces debería saber hacer muecas? Vaya, respondió Passepartout, un poco molesto de que su nacionalidad provocara esta pregunta. Los franceses sabemos hacer muecas, es cierto, pero no mejor que los americanos. Cierto. Bueno, si no puedo tomarte como sirviente, puedo hacerlo como payaso. Verás, amigo mío, en Francia exhiben payasos extranjeros, y en el extranjero payasos franceses. Ah, eres bastante fuerte, ¿eh? Especialmente después de una buena comida. ¿Y sabes cantar? Sí, respondió Picaporte, que antes solía cantar por las calles. Pero se puede cantar de pie, con una peonza girando sobre el pie izquierdo y un sable en equilibrio sobre el derecho. Creo que sí, respondió Passepartout, recordando los ejercicios de sus días de juventud. Bueno, es suficiente, dijo el honorable William Batulcar. El compromiso concluyó allí mismo. Passepartout había encontrado por fin algo que hacer. Había sido contratado para actuar en la célebre compañía japonesa. No era un puesto muy digno, pero en una semana estaría de camino a San Francisco.
La representación, tan ruidosamente anunciada por el honorable señor Batulcar, debía comenzar a las 3, y pronto resonaron en la puerta los ensordecedores instrumentos de una orquesta japonesa. Picaporte, aunque no había podido estudiar ni ensayar un papel, fue designado para prestar la ayuda de sus robustos hombros en la gran exhibición de la pirámide humana, ejecutada por los narices largas del dios Tingo. Esta gran atracción debía cerrar la representación. Antes de las 3, el gran cobertizo fue invadido por los espectadores, entre los que había europeos y nativos, chinos y japoneses, hombres, mujeres y niños, que se precipitaron sobre los estrechos bancos y en los palcos situados frente al escenario. Los músicos se colocaron en el interior y tocaron vigorosamente sus gongs, tam-tams, flautas, huesos, panderetas e inmensos tambores. La actuación fue muy parecida a todas las exhibiciones acrobáticas, pero hay que confesar que los japoneses son los primeros equilibristas del mundo. Uno, con un abanico y unos trozos de papel, realizaba el gracioso truco de las mariposas y las flores. Otro trazaba en el aire, con el oloroso humo de su pipa, una serie de palabras azules, que componían un piropo al público, mientras que un tercero hacía malabares con unas velas encendidas, que apagaba sucesivamente al pasar por sus labios, y volvía a encender sin interrumpir ni un instante sus malabares. Otro reproducía las más singulares combinaciones con una peonza. En sus manos las peonzas parecían animadas con vida propia en su interminable giro. Pasaban por encima de los tallos de las pipas, de los bordes de los sables, de los alambres y hasta de los cabellos extendidos por el escenario. Giraban sobre los bordes de los grandes vasos, cruzaban escaleras de bambú, se dispersaban por todos los rincones y producían extraños efectos musicales por la combinación de sus diversos tonos. Los malabaristas los lanzaban al aire, los arrojaban como volantes con timbales de madera, y sin embargo seguían girando. Se los metían en los bolsillos y los sacaban todavía girando como antes. Es inútil describir las sorprendentes actuaciones de los acróbatas y gimnastas. Los giros sobre escaleras, postes, pelotas, barriles, etc., fueron ejecutados con maravillosa precisión. Pero la principal atracción fue la exhibición de las narices largas, un espectáculo al que Europa aún es ajena. Los narices largas forman una compañía peculiar, bajo el patrocinio directo del dios Tingo. Vestidos a la moda de la Edad Media, llevaban sobre sus hombros un espléndido par de alas, pero lo que les distinguía especialmente eran las largas narices que llevaban sujetas a la cara, y los usos que hacían de ellas. Estas narices estaban hechas de bambú, y tenían 5, 6 y hasta 10 pies de largo, algunas rectas, otras curvadas, algunas acanaladas y algunas con verrugas de imitación. Sobre estos apéndices, fijados firmemente a sus verdaderas narices, realizaban sus ejercicios gimnásticos. Una docena de estos sectarios de Tingo estaban tumbados de espaldas, mientras que otros, vestidos para representar a los pararrayos, se acercaban y retozaban sobre sus narices, saltando de una a otra y realizando los más hábiles saltos y volteretas. Como última escena, se había anunciado una pirámide humana, en la que 50 narices largas debían representar el coche de Juggernaut. Pero, en lugar de formar una pirámide montando los hombros de los demás, los artistas debían agruparse encima de las narices. Sucedió que el artista que hasta entonces había formado la base del coche había abandonado la compañía, y como para ocupar este papel, solo se necesitaba fuerza y destreza, se había elegido a Picaporte para ocupar su lugar. El pobre hombre se sintió realmente triste cuando, melancólica reminiscencia de su juventud, se puso su traje, adornado con alas de varios colores, y sujetó a su rasgo natural una nariz falsa de 2 metros de largo. Pero se animó cuando pensó que esa nariz le hacía ganar algo de comer.